¿Cómo estás? Soy el doctor Marreros, del Hospital Loaiza. Vamos a hacer la revisión del tema de pelvis ósea. Entonces, en pelvis ósea tenemos ciertos puntos de reparo importantes, ¿sí? Saben que hay una pelvis verdadera y una pelvis falsa. En caso de ginecología, nos interesa la valoración de la pelvis verdadera, ¿no? El sacro, teniendo como puntos de reparo importantes lo que es el coxis y las líneas indominadas, ¿no?, de los huesos coxales. En primer lugar, hablando de pelvis falsa, tenemos que ver sus límites. Como dice la diapositiva, en el límite posterior de la pelvis falsa están las vértebras lumbares. Laterales tenemos las fosas ilíacas, tanto fosa ilíaca derecha como izquierda. Y en el límite anterior, la porción inferior de la pared abdominal, ¿sí? En la pelvis verdadera, que es un poco más complejo el estudio, es como una caja, ¿no?, que tiene una disposición interesante. En el límite superior encontramos el promontorio con la línea hilopectina y los huesos pubianos. En el límite inferior está el estrecho superior de la pelvis. En la parte posterior está la superficie anterior del sacro. Laterales tenemos a los isquiones con las escotaduras ciáticas mayores. En el límite anterior, ¿no?, los huesos pubianos con ramas superiores ascendentes de los isquiones y los agujeros obturadores. Todo va a ser una caja. Entonces, esa caja es la que tenemos que evaluar porque es el canal por medio del cual va a poder pasar el feto. En la pelvis verdadera, ¿qué tenemos? No vemos que es un cilindro curvo, ¿no? El pared anterior, un promedio de 5 centímetros, posterior 10, ¿no? Espinas ciáticas, es el diámetro más corto, ¿no?, transverso de la pelvis, ¿no? Y pues tenemos un arco púbico, o sea, el pubis, las dos ramas del pubis, ¿no?, a nivel de los agujeros obturadores, las dos ramas que suelen formar el pubis hacen un ángulo. Eso se conoce como ángulo subpúbico o arco del pubis. El arco tiene un promedio pues de 90 a 100 grados, ¿no? Si es que está muy obtuso, la pelvis se tiende a hacer platipeloide, que es lo que vamos a hacer, y pues si tienes ese muy agudo se tiende a hacer androide. ¿Qué otras estructuras importantes tenemos en lo que es la pelvis? Tenemos pues en la sínfisis los ligamentos, ¿no?, fibrocartílago, ¿no?, el púbico superior, púbico inferior, ligamento arcuato, ¿no?, y la articulación sacroiliaca, ¿no?, que es la articulación justo del el sacro pues con la porción ilíaca de los huesos coxales. Entonces hay que ver esta caja que les digo de la pelvis verdadera. Tiene pues varios estrechos, ¿no? Entonces el estrecho superior, medio e inferior, junto con el plano de las mayores dimensiones. En el estrecho superior, que es lo que normalmente nosotros hacemos la primera evaluación, no tenemos el sacro, ¿no?, el límite posterior, ¿no?, el sacro a nivel de promontorio, ¿no?, con las alas del sacro. Lateral tenemos la línea hilopectinia y anterior, ¿no?, tenemos las ramas horizontales del pubis, lo que viene a ser el ángulo subpúbico, ¿sí? Ese es el estrecho superior. Una forma indirecta de evaluar los estrechos es por medio del tracto vaginal, con estos dos dedos, ¿no?, en el cual vamos a evaluar ¿qué cosa? El conjugado diagonal, ¿sí? Entonces, el conjugado diagonal viene a ser la distancia que está desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio. Después, con medio de esa medida, es una medida indirecta, vemos lo que es el conjugado obstétrico y el conjugado, ¿no?, verdadero, ¿no? Tenemos también diámetros transversales y oblicuos. De todos, el más importante es el conjugado diagonal. En el plano medio, ¿no?, ¿qué tenemos? El borde inferior de la sínfisis del pubis, laterales a la altura de las espinas, ¿sí?, ciáticas, ¿no?, y posterior pues el sacro a nivel de C3, C4. Entonces es las espinas ciáticas, por favor corregir, en el cual pues vamos a ver, ¿no?, que el diámetro biciático forma parte pues de la evaluación también de la pelvis, ¿no?, y es el segundo estrecho, es el estrecho medio. Entonces acá tenemos otros diámetros, el diámetro interespinoso de 10 centímetros, ¿no?, o 10.5, anteroposterior de 11.5 y sagital posterior de 4.5. De todos, el que más me interesa saber es el biciático, no olvidar. Y el estrecho inferior es prácticamente el canal de salida ya de toda la pelvis verdadera. En la parte anterior que tenemos el arco subpúbico, laterales, ¿no?, las tuberacidades del isquio. Por eso es que cuando evaluamos el estrecho inferior o de salida simulamos la evaluación con un puño, intentamos de colocar la cabeza a nivel de la salida de la pelvis, y posterior está dado por la punta del sacro, ¿no? El estrecho inferior, antero-posterior también de 9.5, ¿sí?, transverso de 11, sagital posterior, ¿no?, mayor a 7.5.
¿no? El diámetro biisquiático entre los isquiones es de 9.5 también, ¿no? También es un estrecho corto. En los tres estrechos donde se produce la mayor cantidad de distocias generalmente es en la salida, la distocia de hombros, no olvidar, ¿no? Y donde la primera evaluación es a nivel del conjugado diagonal. Carbol y Molloy, en función a estos parámetros, estableció que con una clasificación que todos conocemos, en función a que al estrecho superior y en función también al ángulo subpúbico. Y salieron pues 4 tipos de pelvis típicas y pues pelvis intermedias entre ambos, ¿no? De estos está la pelvis ginecoide, ¿no? Que es la pelvis típica femenina, ¿no? Que tiene un ángulo subpúbico de 90 a 100, un diámetro sagital posterior menor al sagital anterior. Las paredes, las espinas no son prominentes, las paredes son rectas y pues casi el 50% de las mujeres lo poseen. ¿No? Es la típica pelvis que puede considerarse un chance vaginal. Tenemos también la pelvis androide, ¿no? Que es la pelvis en corazón, ¿no? Este ángulo subpúbico ya se hace muy agudo, se hace menos de 90 grados y pues el diámetro sagital posterior es menor que el sagital anterior. Hay una pelvis estrecha, estas pacientes no tienen posibilidad de un chance vaginal, las espinas son prominentes, un arco del púbico estrecho, ¿no? El diagnóstico es, como le digo, malo para darle un parto vaginal y pues está presente en un tercio de mujeres blancas. Tenemos la pelvis también antropoide, que el ángulo es ligeramente ya, tiende a ser recto, ¿no? Tiende a ser recto, ¿no? En promedio 90 grados, ¿no? Es lo que a veces conocemos como pelvis límite, ¿no? Pero que en realidad ese término no existe, es una pelvis tipo antropoide, en el cual se puede considerar muchas veces un chance vaginal, ¿no? La platipeloide, generalmente el ángulo subpúbico tiende a ser bastante obtuso, ¿sí? Tiende a ser bastante obtuso, el diámetro entero posterior es bien pequeño y el transverso es bastante ancho. El sacro está bien curvado y rotundo hacia abajo. La escotadura asiática mayor es ancha y es la más rara de todas las pelvis, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también otra cosa que es muy preguntada, ¿no? Es los planos de Hodge. Entonces, el primer plano pasa por el borde superior de la sínfisis del pubis y el sacro. El segundo plano es paralelo y pasa por el borde inferior. El tercer plano es paralelo al segundo y el primero y pasa por las espinas ciáticas. Y el cuarto plano, que es de salida paralela a las tres anteriores y pasa por la punta del coxis. No se olviden que para definir, por ejemplo, encajamientos a la altura de las espinas o el tercer plano de Hodge.